Buenas tardes. Ahora vamos a ver el tema de huella de carbono y algunos temas que resultan colaterales, ¿no? Soy el ingeniero Raúl Jacinto Herrera, consultor y especialista en temas ambientales. eh, y vamos a presentar entonces este webinar brevemente, ¿no? Con algunos comentarios por escrito que pudieran presentar, ¿no? Empezamos. Vamos a ver, lo que es cambio climático y gases de efecto invernadero. Que Básicamente, el cambio climático es el incremento de la temperatura del planeta y los efectos, obviamente, que es decarbonización, llamamos así a lo que es reducción de emisiones. Luego, que es huella de carbono, que básicamente son los gases de efecto invernadero emitidos en forma directa e indirecta, y el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Mediante un mecanismo de cálculo para una organización, ¿no? Hay cálculo de huella de carbono por producto y por persona también, ¿no? Pues nosotros vamos a ver el tema del cálculo por una organización, ¿no? Bien, antes que nada, tenemos que tocar un momento los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible los objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos propuestos por las Naciones Unidas, entre los cuales nos competen para este tema, el tema de energía asequible y no contaminante, ¿no? Es decir, la huella de carbono es inversamente proporcional a la energía no contaminante, obviamente, ¿no? Y la acción por el clima, puesto que a mayor huella de carbono, mayor cambio climático, ¿no? Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible 7 y 13 son los que están vinculados con nuestro tema, ¿no? Que son los que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el uso de combustibles fósiles, llámense diésel, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural vehicular, ¿no? Como los principales, el cual genera CO2, ¿no? El CO2 es el producto de combustión, de la combustión completa, perfecta, llamémosle así, de los combustibles fósiles, y es un gas de efecto invernadero, obviamente, ¿no? Entonces, además de esto, otros gases de efecto invernadero, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el metano y los óxidos de nitrógeno, hacen que la temperatura del planeta se eleve, ¿no? Entonces, el cambio climático en sí consiste en el incremento de temperatura en el planeta, y obviamente este incremento de temperatura conlleva alteraciones en los ecosistemas, ¿no? De diferente forma, ¿no? Entonces, lo que se hace necesario es, obviamente, en todos los sectores, no solamente en minería o petróleo, ¿no? En todos los sectores es buscar fuente de energía limpia, ¿no? En especial aquellas que no generen gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué es la transición energética? La transición energética básicamente es el cambio de la matriz energética, ¿no? Desde el uso de combustibles fósiles, hacia energías con baja huella de carbono, ¿no? Las energías con baja huella de carbono, como vamos a ver más adelante, son las que eventualmente se realizan sin generar CO2, ¿no? Sin generar dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué rol tiene la minería? Puesto que vamos a hablar un poquito de la minería, puesto que la minería, vamos a tomar un ejemplo en base a una organización o basada en minería, ¿no? En una empresa minera, ¿no? Entonces, la minería, en primer lugar, como algunas otras grandes industrias, es un productor de materiales que generan gases de efecto invernadero. Es decir, para producir minerales, genero gases de efecto invernadero, ¿no? Luego vamos a ver por qué, ¿no? Y luego es un productor de minerales, ¿no? Ese es su rol básico, digamos, ¿no? Su rol, su misión, como podríamos decirle. Y obviamente la minería también es un usuario de energía, ¿no? Como es un usuario de energía, fíjense que esto es importante, ¿no? El usuario decide, pues, qué tipo de energía va a usar, ¿no? Entonces, si yo soy el planificador en minería,
puedo decidir qué tipo de energía voy a usar, ¿no? Energía fósil, energía que venga de fuentes renovables, etcétera, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el calentamiento global? Es otro concepto, ¿no? El calentamiento global es, en términos muy sencillos, es la parte de la radiación solar que atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra. Obviamente la Tierra como un ente cualquiera, en lo que es electromagnetismo, absorbe parte de la radiación, ¿no? Es decir, la Tierra absorbe parte de la radiación, pero y parte de ella se refleja en la atmósfera. Esto es importante, sí, porque permite mantener la temperatura, ¿no? La temperatura adecuada para la vida en la Tierra. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y hace ya una cantidad de tiempo? Es el hecho de que determinados gases, en este caso los denominados gases de efecto invernadero, eh, atrapan parte de esta radiación solar, ¿no? La presencia de los gases de efecto invernaderos, dióxido de carbono, metano, y dióxidos de nitrógeno atrapan parte de la radiación y por lo tanto el planeta se calienta, ¿no? Se calienta, obviamente es un calentamiento que no se nota a simple vista, son 2, 3, 4 grados que no se notan, pero hacen daño a los ecosistemas, ¿no? Tenemos la evolución de los gases de efecto invernadero a la vista, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo han crecido los gases. Fijémonos en los puntos verdes, que son los que representan partes por millón de CO2, y vamos a ver que han crecido desde el año 60 aproximadamente, están con una pendiente de crecimiento lineal pero creciente, ¿no? Entonces, creciente. Entonces, si el año 60 teníamos algo así como 300, para el año 2000 o 2010 tenemos algo como 380 partes por millón, ¿no? Entonces, es una contribución bastante grande que hacemos nosotros como civilización y el clima en algún momento lo va a reflejar, ¿no? Puesto que esos 1,5, perdón, 2, 3 grados de exceso, lo que va a suceder es que va a alterar los ecosistemas, como hemos dicho, ¿no? De forma subsecuente, lo que está en naranja, que es el metano, también ha crecido, con una tasa un poco menor, pero igual es alta, ¿no? Y el, los dióxidos de nitrógeno también tienen una tasa de crecimiento que si bien es menor, también es relevante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué gases de efecto invernadero están regulados por el Protocolo de Kioto y son los que nos interesa tratar? ¿No? Existen algunos otros gases de efecto invernadero, por si acaso, ¿no? Pero los que vamos a tratar básicamente son los principales, los que contribuyen más, y estos son sistemáticamente el dióxido de carbono, CO2, el óxido nitroso, N2O, el metano, CH4, los hidrofluorocarbonos o HFCs, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, ¿no? Entonces, los tres primeros son básicamente, de repente, los más relevantes, no por el peso que tenga, sino por la cantidad, ¿no? Porque cuando veamos un poquito las equivalencias en la página web de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, vamos a ver que los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre tienen pues mucho más impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos simples del CO2 es combustión, ¿no? Entonces, combustible más oxígeno es CO2 más agua. Deforestación. En la deforestación tiene una connotación diferente, ¿no? Porque la foresta, o sea, las plantas, la vegetación, sirve como un sumidero de carbono. Por lo tanto, si yo deforesto, elimino el sumidero de carbono, ¿no? Y si elimino el sumidero de carbono, queda carbono presente. Funciona de esa manera, ¿no? En el caso del metano, entre otras fuentes, tenemos, por ejemplo, la degradación anaeróbica, ¿no? En el caso de los residuos sólidos, que es un tema relevante también ahora, ¿no? La degradación anaeróbica que me genera metano
más CO2, ¿no? Lo que le llaman el biogás. El biogás contiene metano y es tan relevante que cuando se hacen los diseños, pues, de rellenos sanitarios, el metano, si en algún momento no se puede generar energía, que a veces es un paso óptimo, se tiene que quemar. ¿Por qué se tiene que quemar? Porque el metano, pues, tiene 28 veces la capacidad de efecto invernadero en comparación con el CO2, ¿no? ¿Y qué obtengo del metano? Al quemar el metano, obviamente obtengo este CO2 no vapor de agua, ¿no? Y el dióxido de nitrógeno proviene de abono y fertilizantes, es un ensayo, ¿no? Los cuales producen pues bacterias, perdón, microbios, y estos convierten parte del nitrógeno en óxido nitroso, ¿no? Entre otros orígenes que puedan haber, ¿no? ¿Qué es descarbonización, ¿no? O decarbonización, ambos términos son aceptados, ¿no? ¿Qué es descarbonización, ¿no? Entonces, la descarbonización es un proceso progresivo, ¿no? Progresivo de reducción de las emisiones de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Estas emisiones principalmente son dióxido de carbono, ¿no? Pero también podrían ser metano y dióxido de nitrógeno. Son consecuencia de la actividad humana, esencialmente, ¿no? Y de la manera en que se produce energía, ¿no? Así también, pues, el tema de la ganadería, ¿no? El tema de la agricultura intensiva, ¿no? El tema de la deforestación, etcétera, ¿no? Y también lo producen las ciudades, ¿no? Las ciudades producen, residuos sólidos y estos residuos sólidos comúnmente en rellenos sanitarios producen degradación anaeróbica. Esto es, producen metano, CH4, y dióxido de carbono, CO2, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar en la imagen, la idea es pasar, para decarbonizar de generación de energía, con fuentes fósiles, ¿no? Como se puede ver, quemando de repente combustibles, a fuentes renovables, ¿no? Como en este caso el uso de la energía eólica, como se puede ver, ¿no? Eh, entonces, la idea es conseguir la reducción de las emisiones, ¿no? Y llegar a lo que es cero emisión neta, ¿no? Llegar a lo que es cero emisión neta, ¿no? En ese momento estaremos dando pues un paso ya importante para luchar contra el calentamiento global, el cambio climático y sus efectos que son dañinos para los ecosistemas, ¿no? Entonces, las cero emisiones netas básicamente son que el CO2 emitido, ¿no? Después vamos a ver ya con detalle que consideramos el concepto de CO2 equivalente, menos el CO2 capturado es cero, ¿no? Eso es una situación ideal, pero que la idea es poco a poco ingresar a este tema, ¿no? Luego tenemos algunos desafíos para las energías renovables, ¿no? Porque estamos hablando de energías renovables y obviamente, tenemos que crearlas, pues, ¿no? No crearlas en el sentido de, este, de inventarlas, porque ya existen, ¿no? Aunque podrían haber otras metodologías, pero sí implementar, ¿no? Entonces, normalmente los costos iniciales son elevados, ¿no? Entonces, el financiamiento puede ser a través de inversores verdes, inversores que patrocinen los temas ambientales a través de incentivos gubernamentales. Esto se está trabajando ya a nivel de normativa para ingresar, por ejemplo, energía a la red o extraer energía de la red eléctrica, ¿no? Son temas muy técnicos, ¿no? Las energías renovables podrían eventualmente ser variables, ¿no? Es decir, un ejemplo clásico es la energía solar, ¿no? Alguien podría decir la energía solar, bueno, en el día y en la noche, ¿no? Entonces, lo que se ha planteado como solución, los sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, yo tengo energía solar en el día. Si tengo un exceso, podría almacenarlo, ¿no? Y podría tener energía en la noche. Y obviamente, como existe ya en algunas compañías mineras, hay sistemas de almacenamiento que automáticamente al bajar la tensión cambian utilizan la red, ¿no? Utilizan la red eléctrica estándar, digamos, ¿no? Y obviamente cada vez más hay que desarrollar nuevas tecnologías y en todo caso mejorar pues, las tecnologías existentes, ¿no? La infraestructura existente siempre
tiende a ser mejorada y obviamente las nuevas compañías mineras, por ejemplo, tienen ya bueno, han tenido ya este desafío y en el caso, es un caso emblemático, bastante conocido de Quellaveco, ¿no? Quellaveco se alimenta básicamente de energía producida por fuentes eólicas, ¿no? Entonces, Quellaveco se alimenta con fuentes producidas con energía, de electricidad producida por energía eólica, ¿no? Que es básicamente la energía cinética del viento transformada a energía eléctrica, ¿no? No significa que Yadeco maneja la central eólica, sino que Yadeco compra la energía de la central eólica y ha sido pues es un requisito, ¿no? Aparte existe la energía solar, la energía hidráulica también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, como sumideros de carbono? ¿Qué es un sumidero de carbono? Un sumidero de carbono es un sitio en donde se absorbe el carbono, ¿no? Entonces, en términos simples, los sumideros de carbono son, por ejemplo, los ecosistemas, ¿no? Puede ser, así es, si estamos en minería, podría ser un bofedal, incluso una capa de plantas típicas de la zona. Estamos en otras zonas, podría ser un humedal, un manglar, un estero, todos, un bosque, ¿no? Todos son sumideros de carbono en el sentido en que captan carbono como alimento para hacer las funciones naturales de la planta y emiten oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que al ser sumideros de carbono, capturan carbono, ¿no? Entonces lo interesante es eso, ¿no? Capturan el carbono. Al capturar el carbono, el dióxido de carbono, quiero decir, ¿no? Lo que va a suceder es que va a tener un valor como elementos de captura, ¿no? Bien, entonces, eh, luego tenemos que restaurar los ecosistemas, pues obviamente es esencial, ¿no? ¿Para qué? Para que la capacidad de almacenar carbono, procesarlo y tener oxígeno, digamos, nos sea algo digamos, que de lo que es algo de lo que queremos lograr, pueda lograrse, ¿no? Bien, ¿qué es la transición energética? Ya hablando de temas de reducción de emisiones, básicamente es muy sencillo, ¿no? Debo pasar de los combustibles fósiles hacia las estrategias de baja huella de carbono, ¿no? Como ya mencionamos en otra imagen, energía generada por combustibles fósiles con diésel, ¿no? Eh, Incluso con gas natural hacia energías renovables, ¿no? En este caso, energía eólica, que transforma pues, la energía cinética en energía eléctrica, ¿no? También podría ser energía solar, ¿no? O fotovoltaica, que aprovecha la radiación electromagnética, hidroeléctrica, que es muy común en el Perú, ¿no? Etcétera, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una central que quema diésel pues, produce no solamente CO2, sino si hay combustión incompleta, produce CO e incluso dióxido de azufre. ¿No? Bien. Entonces, esto es el tema de la transición energética, ¿no? Energía renovable, vamos a ver un tema muy, muy breve, ¿no? Entonces, por ejemplo, son la energía eólica, que es la energía cinética, la del viento, ¿no? Las turbinas eólicas giran, aprovechan la energía cinética y generan energía eléctrica, ¿no? Entonces, son bastante confiables y son escalables, son proyectos grandes. La hidroelectricidad básicamente las represas y las instalaciones de estas aprovechan la energía potencial, ¿no? Y con la energía potencial producen energía eléctrica. Igualmente es una energía constante y renovable. Pues, normalmente la represa tiene un flujo regulado de agua. La energía geotérmica utiliza el calor de debajo de la tierra. También tiene poco impacto ambiental, pues simplemente transformación de calor en energía, aunque esto no hay mucho en el Perú. Y la energía solar fotovoltaica aprovecha la luz del sol, ¿no? Que es la fuente de energía más abundante y es a través de paneles solares, ¿no? Los paneles solares convierten la radiación electromagnética
en energía eléctrica, ¿no? Y proporcionan obviamente una energía limpia y renovable. Obvio, cuando menciono radiación electromagnética, son las bandas electromagnéticas, algunas selectivas que inciden sobre los paneles, ¿no? Y obviamente no es la banda de infrarrojo, ¿no? La banda de infrarrojo, ustedes podrían indicar que es cuando hay mucha radiación, cuando hay calor, como existe en algunas ciudades de la Sierra del Sur del Perú, entonces utilizan la energía infrarroja, o sea, el calor. En este caso se utiliza la luz, ¿no? La banda electromagnética común, ¿no? Y los biocombustibles, ¿no? Etanol de maíz, biodiesel, ¿no? Es una alternativa renovable también, ¿no? El tema de los bio, de los biocombustibles es también un tema renovable, ¿no? ¿Qué es la huella de carbono en minería, ¿no? Entonces, hay tres tipos de huella de carbono, ¿no? De individuos, de productos y de compañías, ¿no? En este caso, por temas de ejemplo, vamos a usar una compañía minera, ¿no? Pues, en realidad este ejemplo podría ser aplicable a cualquier tipo de compañía u organización, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de compañías incluso que podría tener fines no lucrativos, pero nos vamos un poquito a centrar en el tema de minería para poder hacer o plantear unos cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué es la huella de carbono en minería? Igual, ¿no? La cantidad total de gases de efecto invernadero que emite la operación minera, directa o indirectamente, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? O sea, tanto lo que emite directamente como lo que emite indirectamente. ¿En qué términos se mide? En dióxido de carbono equivalente. Entonces, ya acá ingresamos al concepto dióxido de carbono equivalente, CO2 EQ, ¿no? Con esta sigla. Este dióxido de carbono equivalente permite tomar cualquier otro gas de efecto invernadero, digamos metano, y calcular qué cantidad de CO2 se requiere para lograr el mismo efecto, ¿no? ¿Por qué utilizamos dióxido de carbono equivalente? Porque se ha convertido en algo así como un estándar, ¿no? Entonces no sería tan práctico que una compañía cualesquiera calcule pues su huella de carbono en metano. Podría hacerlo, teóricamente lo puede hacer, ¿no? Pero como se ha tomado como estándar dióxido de carbono equivalente, trabajamos en eso, ¿no? Entonces, de este modo se puede pues cuantificar el impacto de los distintos gases de efecto invernadero en cifras que se pueden comparar, de repente con otra operación minera, ¿no? Con una producción similar o de algún tipo similar, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿No? Porque medir la huella de carbono se necesita. ¿Para qué? Para entender el impacto ambiental, ¿no? Porque la huella de carbono es una medida del impacto ambiental, ¿no? Obviamente hay otras medidas también, pero esa es una medida, una buena medida del impacto ambiental de la operación minera. Y bueno, se pueden tomar medidas, ¿no? Para reducir, ¿no? Entonces, vamos a hablar del cálculo brevemente, ¿no? Con ISO 14064, ¿no? Es decir, con la medición, ¿no? Acá, lo que vemos acá es que hay otro enfoque también, ¿no? Que es el GHG Protocol, que es el protocolo. GHG es gases de efecto invernadero, ¿no? Greenhouse gas, que es gases de efecto invernadero, protocolo, ¿no? Y solamente lo que estamos acá comparando es un poco los alcances, ¿no? El GHG Protocol tiene alcance uno, que es la combustión estacionaria, móvil, y las emisiones de los equipos, ¿no? Y de los procesos, ¿no? Entonces, ISO 14064 tiene como emisiones y remociones directas. Alcance 2 para GHG protocolo son las emisiones de electricidad y otras fuentes de energía, podría ser térmica, de gas natural, de gas propano, etcétera. Y ISO 14064 lo tiene como categoría 2, emisiones indirectas causadas por energía importada. Y GHG tiene el alcance 3, todo lo que ya es en una emisión indirecta, pero relacionada o vinculada a la cadena de valor del negocio, ¿no? Incluyendo los productos si fuera necesario. Mientras que ISO 14064 tiene como categorías 3, 4 y 5 emisiones causadas por el transporte, ¿no? Por el transporte hacia la organización o hacia el campamento minero, si lo quieren ver así, por productos que utiliza la organización. La organización utiliza de repente insumos químicos que utilizan agua en su procesamiento y una categoría 5 por el uso de los productos, ¿no? Bien, entonces ISO 14064, la primera,
parte es el diseño y desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? La segunda, el guión 2 es el diseño e implementación de proyectos y el 3 es principios para verificación y validación, ¿no? En este seminario vamos a ver diseño y desarrollo del inventario, es decir, la idea inicial, ¿no? Saber cuánto tengo, porque para planificar los proyectos tengo que saber cuánto tengo, ¿no? Entonces es un poco la idea. Entonces, el ISO 14064-1 es la iniciativa para cuantificar, hacer seguimiento, informar y verificar incluso las remociones de gases de efecto invernadero en forma voluntaria, ¿no? Entonces, yo voy a verificar cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente tengo, ¿no? Entonces, esto es el fin de mi cálculo, ¿no? ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono tengo? Tengo tantas toneladas. Ese es mi objetivo y ese va a ser nuestro objetivo ahora, ¿no? Entonces, para esto tenemos límites operativos, ¿no? Emisiones directas, ya bajo 14 ISO 06 14, perdón, ISO 14064, emisiones directas, los gases de efecto invernadero emitidos en forma directa. Ejemplo, simple, combustible consumido en maquinaria, ¿no? Maquinaria, llámese cargadores, motoniveladoras, excavadoras, camionetas, se consume combustible. El combustible genera directamente CO2, como en la ecuación, ¿no? Combustible más oxígeno igual CO2 más vapor de agua. Emisiones indirectas es por el uso de energía eléctrica, ¿no? Entonces, la energía eléctrica será diferente, la carga de emisiones cuando consumimos electricidad producida con diésel que cuando consumimos electricidad producida con fuentes renovables, ¿no? Llámense energía eólica. Y otras emisiones indirectas que son los servicios y productos adquiridos por la organización que han generado emisiones para ser producidos, ¿no? Es un poco más complejo de contabilizar porque una unidad minera pues, utiliza bastantes productos, ¿no? Y tendríamos que conocerlos todos, pero siempre se puede este, medir dentro de lo posible, ¿no? Entonces, el alcance uno, emisiones propias cuando estén bajo el control, ¿no? Podemos ver equipo de carga, grupos electrógenos propios que de stand-by, eh, maquinaria, vehículos, etcétera, ¿no? Combustión, emisión directa. El alcance indirecto 2, la importación de servicio de electricidad. Obviamente esto es en minería, vapor, en las industrias que utilicen vapor o calor generado fuera de los límites operativos, ¿no? Entonces, hay servicios a veces que son propios, en la minería no se utiliza, por ejemplo, eh, gas natural o calentamiento de ese tipo, sino básicamente es con energía eléctrica, pero podrían también considerarse, ¿no? Y el alcance 3 que es más difuso, son actividades que más o menos están dentro del límite organizacional, no están catalogadas en los otros dos, ¿no? Ejemplo, el abastecimiento de insumos, ¿no? Un camión lleva determinados productos y genera una huella de carbono. No es directo, no, yo no lo controlo, pero ese camión genera en función a que provee algo a la mina. El uso mismo de los productos, ¿no? Los productos han sido producidos y tienen cierta huella de carbono, ¿no? En los viajes, ¿no? Cada 15 días o cada 14 días viaja un bus o cada semana viaja un bus, lleva y trae gente en función a que existe la compañía minera, ¿no? ¿Cómo se calculan las emisiones? Sencillo, ¿no? Siempre la huella de carbono en medida en toneladas de dióxido de carbono equivalente, podría ser kilos también, una unidad de masa, ¿no? Es el dato de la actividad por el factor de emisión, ¿no? Siempre es el dato de la actividad por el factor de la emisión, ¿no? Entonces, el dato de la actividad es un dato interno, ¿no? Si yo quiero conocer, si yo quiero conocer cuánto combustible, digamos, en el año 2024 se ha consumido en la unidad minera ABC, yo iría a las fuentes presupuestales, quizá, ¿no? ¿Cuánto se presupuestó? Fueron 10.000 galones y exactamente se compraron 9.800 galones de diésel, uso completo, entonces ya tengo el dato de la actividad de 9.800. Ahora, el factor de emisión, ese es el otro tema, ¿no? Entonces, en el factor de emisión,
vamos a recurrir por simplicidad, porque podrían haber también otras páginas, a, a una página que va a estar ahí a la vista, que corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es un ente serio y confiable, del cual vamos a tomar algunos factores, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la norma ISO 14064, que es la que es para cuantificación y reporte. Obviamente es parte de de la familia ISO 14000. La idea es proporcionar un marco consistente, ¿no? Y transparente para medir y para reportar, ¿no? Entonces, estos reportes que forman parte, obviamente, como ustedes pueden saber ya, de los reportes de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces, bueno, todas las normas ISO tienen sus estructuras, especificaciones y directrices para cuantificar, eh, para lo que es a nivel de organización, a nivel de actividades específicas y para validar, ¿no? Entonces, es un tema ya de eso. Entonces, se hace la evaluación inicial, se identifican las fuentes de gas de efecto invernadero y se evalúa la situación actual, se desarrolla el plan de gestión, se cuantifica y monitorea, se prepara el reporte, básicamente en la sostenibilidad, y se hace la verificación. Esta es la norma ISO completa, ¿no? De la cual nosotros vamos a ver la cuantificación, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, igual, las emisiones, reiterando, actividad por factor de emisión, ¿no? Entonces, el factor de emisión lo vamos a sacar, como hemos dicho, de la página EPA, ¿de dónde salen los datos de la actividad? ¿No? Por ejemplo, de los recibos, ¿no? O de los contratos o recibos, ¿no? Y si un tercero nos provee electricidad, que es lo común, nos va a cobrar por los kilowatts, consumidos durante un año o durante un mes, etcétera, ¿no? Entonces, esa cifra es ya el consumo de la organización, digamos una unidad minera, ¿no? Para hacer un tema sencillo, ¿no? No sé, 5.000 kilowatts. Eh, y también tenemos que la unidad minera de repente ha comprado 10.000 galones de diésel, por decir una cifra. Entonces, esos son los datos de la actividad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, recibo de luz, ¿no? ¿Qué es el CO2 equivalente, ¿no? Para avanzar hacia el cálculo. El CO2 equivalente es una medida que se utiliza para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero en función a su potencial de calentamiento global, o por sus siglas en inglés GWP, ¿no? Global Warming Potential, ¿no? Este CO2 equivalente convierte la cantidad de distintos gases en una cantidad equivalente de CO2. Por lo tanto, es más fácil comparar probablemente con compañías de tamaño similar y contabilizar las emisiones, ¿no? Contabilizamos todas nuestras emisiones y luego podemos comparar con otras compañías, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Supongamos que una unidad minera emite lo siguiente, gases de efecto invernadero, ¿no? 500 toneladas de CO2 en un año. Estamos hablando de una base de un año, ¿no? 20 toneladas de metano y 5 toneladas de óxido nitroso. Entonces, ¿cuáles son los factores de conversión del potencial de calentamiento global? Para CO2 es uno, ¿no? Porque por definición, porque es el estándar. Para CH4 es 28, o sea, para metano es 28, porque una tonelada de metano tiene el mismo efecto invernadero que 28 toneladas de CO2, es decir, es 28 veces más potente. Y para óxido nitroso es 12,5. Significa que una tonelada de óxido nitroso tiene el mismo efecto que 265 toneladas de CO2, no, fíjense, 265 toneladas de CO2. ¿De dónde hemos obtenido la información? De esta página web, ¿no? La que estoy resaltando acá. Es EPA, significa Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? La famosa Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene en la página acá que estamos viendo, lleva directamente para hacer los cálculos, ¿no? Bien. Entonces, teniendo este pequeño ejercicio para referencia, vamos a dejarlo en stand-by y vamos a ver el inventario, porque lo primero que hay que tener es el inventario, ¿no? El inventario tiene cuatro temas básicos, que son, uno, el uso de combustibles o emisiones directas, esto ya lo hemos visto, combustibles o emisiones directas.
Dos, el uso de electricidad, que es el uso indirecto. Hay un tercer factor que es las indirectas en base a productos, que eso no lo vemos acá. Tres es el tratamiento de residuos que generan metano. Y cuatro, que a veces no se considera, es el uso de la tierra o llamada conversión, por cuanto yo ocupo un área para hacer minería, hago lo que le llamamos un desbroce, ¿no? Entonces quito elementos agrícolas o forestales y hago una actividad, ¿no? Pero estos elementos forestales absorbían carbono, entonces tengo que considerarlo, ¿no? Bien, entonces brevemente, el uso o conversión de la tierra es eh, porque yo tengo emisiones equivalentes, es decir, dejo de captar carbono y por lo tanto lo emito debido a la pérdida de cobertura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo uso de tierra para las operaciones mineras, ¿no? Ya sea para un open pit, o sea, un tajo abierto, para stockpiles, para depósitos de material estéril para el planta de procesamiento, ¿no? Entonces, por eso tengo este tipo de emisiones. Luego tenemos por combustión, en donde dijimos claramente, ¿no? La combustión, que es un tema directo, equipos pesados, ligeros, etcétera, combustible más oxígeno igual CO2 más vapor de agua, ¿no? Esa es la emisión directa, el más quizás fácil de calcular. El tema de la electricidad, que usamos electricidad obviamente para muchas actividades mineras, es como la emisión indirecta de primer uso, que también es bastante mensurable. Y por último, el tema de generación de residuos, ¿no? El tema de generación de residuos, normalmente las compañías mineras tienen micro rellenos sanitarios, a veces se hace compostaje, es bueno, y por lo tanto en los residuos se genera CH4 más CO2, ¿no? Metano más dióxido de carbono, y esto de acá genera gas de efecto invernadero. Ya dijimos que el metano es 28 veces más potente, ¿no? Entonces acá tenemos es un algoritmo muy simple, ¿no? Entonces, 500 es por uno, las 20 toneladas de CH4 por 28, y me sale 560, y las 5 toneladas de dióxido de carbono, se me sale 1325, ¿no? Entonces, la suma es 2385, y ustedes, si se dan cuenta, el NO2 es mucho más potente, llamémosle, si no es mucho más potente, a pesar de que solamente son 5 toneladas, entonces es algo que deberíamos considerar, ¿no? Que deberíamos considerar las emisiones de CO2, minimizar la reducción, ¿no? Y en el caso del metano, presumiendo que viene de un micro relleno sanitario, podríamos plantear la incineración, ¿no? Y con esto bajar convertir con la idea de que solamente emitamos CO2, ¿no? Entonces, las emisiones totales son 2.385 toneladas de CO2, ¿no? Entonces, la idea es entender el impacto total en el cambio climático de una manera, pues, simple y estándar, ¿no? Y la idea es comparar con otra fuente de emisiones, valga decir, con otras minas, ¿no? De dimensión similar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el tema de la página web de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Este es un pantallazo, ¿no? Entonces, este calculador de equivalencia permite convertir datos bien de emisiones o de emisiones o bien de energía, ¿no? Es decir, permite convertir metano a tonelada de dióxido de carbono equivalente, o óxido nitroso a dióxido de carbono equivalente, o energía, ¿no? ¿Qué significa energía? Significa que yo también el diésel también podría convertirlo, ¿no? Emisiones, el metano, que es 28, el óxido nitroso, que es 12,5, y los gases hidrofluorocarbonos, que son altos, pero que no son muy relevantes en nuestro tema que estamos viendo, ¿no? De minería. En otras industrias, obviamente, no hay que dejarlo, ¿no? Pero también nosotros podemos convertir 10.000 galones de gasolina, fíjense, 10.000 galones de gasolina, y los podemos convertir a toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Fíjense, 10.000 galones de gasolina equivalen a 88,9 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. En esa
en esa proporción están y son cosas que podemos lograr con la web, con la página que estamos viendo, ¿no? Entonces, esto es importante, estas son conversiones de energía, que yo convierto una cantidad de energía en, como, en mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es dióxido de carbono equivalente para poder sumar, ¿no? Entonces, ya solamente teniendo el factor, es decir, solamente me preocupo en lograr la cantidad, ¿no? Entonces, energía hacia dióxido de carbono equivalente. Bien. Y luego tenemos ¿no? Ese es solamente ya un consejo, ¿no? Entonces, las 88 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente generadas por los 10.000 galones de diésel equivale a 31,4 toneladas de residuos reciclados en vez de ser eliminado en rellenos sanitarios, a 1.469 plántulas de árboles urbanos crecidas en 10 años, a 0,531 acres de bosque. En la medida de acre es una medida de área usada en Estados Unidos, tiene una equivalencia, ustedes pueden buscar, tiene una equivalencia, preservado de la conversión, o a 89,1 acres de bosque en un año, ¿no? Es decir, como ya lo hemos comentado, eh, hay una equivalencia prácticamente estos serían sumideros, ¿no? Los que absorben esto. Entonces tenemos ya una equivalencia, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el desarrollo del ejercicio en la parte ya, en la parte ¿no? La primera parte, en lo que es emisiones, simplemente se multiplica por uno por 28 y por 265. Y tenemos 2.385 como ya lo hemos visto. Y en la segunda parte, supongamos que tenemos 10.000 galones de gasolina, el factor es 0,089, que ustedes lo pueden calcular fácilmente con esta página web. Eh, con esta página web ustedes van a hacer el cálculo fácilmente. En el caso de electricidad, si son 100.000 kilowatt-hora, el factor es 0,00433, que equivale a 43,3 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Y el gas natural, suponiendo que sea un calentamiento, no sé, de calefacción con gas natural, 500, estos son miles de pies cúbicos, ¿no? Miles de pies cúbicos. El potencial de calentamiento es 0,055 y sería 27,5, ¿no? Por lo tanto, tenemos 2.385 y en la segunda parte en energías, 1.159. Y por lo tanto, los CO2 equivalente para gases y fuente de energía sería 2.544,7, que es un cálculo que ustedes podrían hacer para lo que es una unidad minera, ¿no? Para una unidad minera. Es una primera aproximación, obviamente, porque acá hemos dejado un poquito de lado el alcance indirecto 2, ¿no? El alcance indirecto 2 que es un poquito más difícil de medir, ¿no? Entonces, este es, digamos, la cifra que nosotros tendríamos que lograr. Y bueno, algunos beneficios de reducir la huella de carbono, es mitigar el cambio climático, reducir costos operativos, ¿no? Tendientes a menor consumo de energía, optimización de recursos, puesto que podemos hacer benchmarking, ¿no? Si tengo una compañía de 1.000 toneladas por día de un mineral, no sé, plomo, yo podría, mi huella de carbono debería ser semejante a una compañía similar, ¿no? Si es alta, tengo una oportunidad para optimizar mi consumo de energía, ¿no? Obviamente, una compañía que informe sobre su huella de carbono ya tiene una mejor imagen corporativa y una legislación futura, que ya no va a ser tan futura, va a empezar a regular este tema, ¿no? Y al empezar a regular ya vamos a estar preparados para cumplir, ¿no? Luego tenemos credibilidad y transparencia, porque nuestros reportes de emisiones, en los reporte de sostenibilidad van a estar más adecuados, mejorar la gestión ambiental, porque vamos a identificar oportunidades mediante comparación con otros, vamos a cumplir las regulaciones y vamos a mejorar pues la imagen corporativa y la competitividad, ¿no? Esto significa que vamos de repente van a subir incluso el valor de nuestras acciones, que al final es un poco lo que queremos, ¿no? Entonces, ya saben, para ambos, el CO2 equivalente es esta cantidad, ¿no? Que es un poco lo que importa. ¿Y hecho con qué? Con la ayuda de la página,
web de la Agencia de Protección Ambiental, que es EPA-GOV, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, bueno, acá quedamos. Muchas gracias por todos. Les repito, soy el ingeniero Raúl Jacinto Herrera. Espero que les sea útil este proyecto de cálculo, ¿no? Muchas gracias con todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.